economía porque Está calentito el está tema. todo caliente, ¿no? Acciones y bonos que profundizan la caída, el El dólar dólar que subió de nuevo. cerca de la De la banda banda superior. superior. Y un gobierno que acaba de ser derrotado en la provincia de Buenos Aires, una elección con impacto nacional y que ha generado un cimbronazo. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno en términos económicos si es que quiere hacer algo Sí, luego de, en busca de revertir el resultado, ¿no? O por lo menos que se le alineen un poco más los planetas de cara a la elección de octubre, y ¿no? tras ratificar el rumbo. Bueno, por eso. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con nuestro amigo Amílcar Collante, que es economista y además es un hombre de las redes, está todo el tiempo publicando gráficos muy interesantes. Amílcar, ¿qué tal? José Picón y Roberto Pascual te saludan, ¿cómo va? Hola José, hola Roberto, ¿cómo andan? Bien, Todo bien. bien. Bueno, ¿cómo lo ves Bien. al gobierno en términos económicos? ¿Puede hacer algo en lo de acá a octubre? ¿Crees que tiene algún margen de maniobra? ¿Lo ves ratificando el rumbo? ¿Por dónde crees que va a ir? Sí, en realidad creo que el gobierno va a intentar mantener una parte más que nada del esquema cambiario, ¿no? Está un poco anclado todo en eso. El esquema de banda está en tensión, obviamente, Ujú. después del resultado electoral. Primero, si querés, hacemos un poco de repaso. O sea, creo que la Dale. estrategia del gobierno en lo político es totalmente nociva para un resultado adverso, ¿no? El gobierno en la previa a la elección le subió el precio en la elección provincial, ¿no? Que se elegían legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, le subió, la nacionalizó, le subió el precio. Eso claramente, si te iba bien, te generaba quizás un efecto que la de septiembre te sería un poco más para la altura. Ahora cuando te sale al revés, ¿no?, de lo que pensás, es como un boomerang, ¿no? Entonces, ataste un poco el resultado electoral. Toda la política económica estaba atado al resultado de la elección y salió mal. Entonces, ahí tenés un efecto en la expectativa muy nocivo. Y eso se vio en todo. En la previa se vio que el gobierno, para tratar de anclar el dólar, no subió las tasas de interés, intervino con el tesoro, o sea, generó todo un esquema de transición hasta la elección que era muy nocivo para la economía real, porque bueno, se elevaban las tasas de interés, se elevaban las empresas pymes, tenías un freno en todas las cuestiones, porque decía, bueno, si el gobierno está interviniendo en el tipo de cambio, ¿cómo termina después? Bueno, una serie de cuestiones que el gobierno prefirió subir la tasa de interés y que se encarezca el crédito, frenar uno de los motores de la economía para entrar en el clima electoral. Ahora, cuando sale mal, o sea, es el peor de los escenarios, porque vos Claro. quemaste las herramientas que tenías disponibles y ahora sí vas a tener la presión cambiaria, que es lo que se está viendo en este momento. Entonces, el gobierno está atado a este esquema que en realidad solamente le permitía intervenir cuando está en el techo de la banda. De hecho, hoy hay una postura, supuestamente todavía no está controlado, del Banco Central ya tratando de defender ese techo de la banda. Ahora, la dinámica de lo que pasa en los mercados, que mencionaba vos, ¿no? Está atado al mercado hoy, ¿no? Porque vos decís, si Ujú. es un esquema de flotación y hay más demanda que oferta, va a testear ese techo. Ahora el gobierno puede contenerlo en cierta forma si el uso del poder de fuego, que son en realidad más que nada los 14.000 millones de dólares que eligió el FMI, es Sí. acotado, ¿no? Si vamos a ver un Banco Central interviniendo todo el tiempo con munición gruesa, ¿no? 100, 200 millones diarios, o sea, ya el esquema quedó corto ese techo. Entonces ya Claro. creo que el propio FMI le va a decir, mirá, está todo bien, te di todos esos dólares, pero ya está la BI, y entonces le va a pedir que se corra del mercado y que encuentre un precio equilibrándose un poco más la oferta y la demanda. Eso implica que, bueno, el tipo de cambio tiene para recorrido para subir. Ahora, si es acotado, como vino vendiendo el Tesoro en los últimos días, que eran 30 millones, 20 millones, bueno, eso es más entendible y podría llegar a la elección sin tener otro sacudón. Pero Ujú. bueno, estamos medio como atados a también lo que pase en ese mercado de cambio. Por el otro lado, bueno, había mucha expectativa en cuanto al resultado electoral, generando expectativa en el principio. Después eso se derrumbó también, como decía vos, acciones y riesgo país subiendo y las acciones cayendo. Eso claramente es que la opción que ganó en la provincia, un Kicillof que apunta como un candidato posible, porque Milei estaba un poco solo en el centro de la escena. Bueno, eso también el mercado lo castigó y también un poco la gobernabilidad está en duda, ¿no? Así que es como un combo muy nocivo para lo que son las expectativas futuras. Ujú. Ahora, y Amílcar, de acá a octubre, ¿el gobierno podría
generar vos creés que puede generar algún mecanismo de alivio sobre la gente? Digo, porque hubo un voto fuerte de castigo de un sector que apoyó a Milei en el balotaje, ahora que no fue a votar o votó otras opciones, por ahí no votó al peronismo, pero bueno, lo castigó no yendo a votar. Digo, ¿tiene algún margen como para aliviar un poco el bolsillo o lo ves ya muy difícil? Yo lo veo difícil, o sea, creo que le habló más la parte económica de ratificar el rumbo, es esto que te decía, mantener este esquema de tratar de contener más que nada la variable cambiaria y financiera, y lo vemos poco por el lado de la economía real, ¿no? Lo que puede dar una señal es más de lo político, porque creo que hubo una baja en la credibilidad de lo político, bueno, estos casos, ¿no? De Colmes, bueno, todos estos audios y demás, eso le pegó seguramente al votante, pero también había datos de la micro y de la economía real que no venían bien, y para eso ya es poco lo que puede hacer que de cara a octubre. Sí, lo que podría hacer es algo más allá de eso, y también apuntalándose en cierta gobernabilidad. Creo que irremediablemente el gobierno tiene que ser más negociador, o sea, ya está, cuando vas de perdedor tenés que negociar sí o sí, porque si no no te queda opción, ¿no? Claro. Entonces, ir armando van gobernadores que son en sí después lo que te van a facilitar sacar alguna ley en el Congreso, si vas a tener muchos legisladores nuevos, porque comparás con la elección que no existía la libertad, pero después no vas a tener capacidad solamente de veto, está lo que está viendo el gobierno así con los resultados de las elecciones. Entonces, bueno, tenés que ir a algo más allá de octubre, en el cual sea más conciliador, que no sea tan al choque, y que tenga en cuenta las cuestiones pendientes, ¿no?, que se marcaban antes de la elección, quizás qué pasa con la obra pública, o sea, qué pasa con la micro, algo sectorial. No se ve a Milei en lo discursivo, en lo que él siempre habla de su enfoque, siempre es macroeconómico, y habla de los agregados macroeconómicos, o sea, no está mucho en la sintonía fina, y creo que el peligro es eso, ¿no?, medio de la ciudadanía y también de los políticos que son de la oposición, es como, bueno, hay una parte de la micro que no están dando, hay sectores que están sufriendo. En el promedio sí, podés mostrar algunos números, pero creo en fondo lo que muestran los datos es que con la desinflación, que fue la prioridad del gobierno, desinflar, que se iba a bajar la inflación, con eso no alcanza. O sea, claro, eso fue al principio, de hecho, de la preocupación, la encuesta de opinión pública, la inflación rápidamente salió del top del ranking de preocupaciones de la ciudadanía, y ya en realidad lo que te pide es que llegar a fin de mes, el tema de la ocupación, del trabajo, después siempre estar en seguridad y esas cuestiones, pero en realidad creo que dicen, bueno, Milei está claro que va a atacar la inflación, pero el tema es cómo, si la economía va a crecer o no, si te van a crecer tus ingresos, si vas a llegar a fin de mes. Y también fue muy apuntalado en el crédito. Bueno, en esa última parte la recuperación fue apuntalada en ese aspecto con mayor crédito al sector privado, pero ahora vino la ola de tasas de interés muy elevada y hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces queda con poco para recuperar algo más, ¿no?, la economía. De hecho ya está media estancada la economía previo a la elección. Y un poco creo que lo que manifestaron los votantes en la provincia de Buenos Aires es que hay, aparte de otras cuestiones, hay la parte de la economía. Si vos mirás los números, no sé, de empleo, de salario del sector público, de informales, eso te marca, o que hay una parte de la economía que no la está pasando bien, bueno, obviamente que no apoyó al gobierno en la elección, ¿no? Amílcar, algunos analistas, algunos economistas, como por ejemplo Antonio Lacri, salió a decir que había logrado el gobierno renovar el vencimiento muy abultado que tenía este miércoles a una tasa bastante inferior, que eso fue de alguna manera un logro, y por otro lado que no ve con demasiado malos ojos la suba del dólar, porque es cierto, el dólar para todo el mundo está atrasado, y bueno, llegar al borde casi de la parte superior de la brecha, le permitiría intervenir con el ok del Fondo Monetario. ¿A vos qué te parece esta visión? Sí, un poco el programa financiero cerró un poco más esta semana la parte de los pesos, ¿no?, que se tenían que renovar, fue a una menor tasa y no dependieron de subir encajes bancarios. Bueno, venía muy complicada, ¿no?, la parte del financiamiento en pesos, y de hecho el gobierno tuvo que depender, ¿no?, de que esos pesos que no se renovaban subían encaje y quedaban inmovilizados en los bancos.
Pero yendo más a lo que decía del tipo de cambio, ¿no? Estaba claro que al principio de año había cierto atraso del tipo de cambio, todos lo marcaban, menos el gobierno decía que no, que un nivel que estaba bien para la economía argentina, que iban a sobrar los dólares, ellos más vinculándose que en el futuro Vaca Muerta va a dar muchos dólares, que la minería va a dar muchos dólares, pero bueno, en la transición está claro que esos dólares no están, de hecho el gobierno tenía que juntar dólares y es una crítica también que no acumuló dólares durante una cosecha muy buena del agro, ¿no? No quedaron ninguno en el Banco Central. Entonces creo que si me decís, en términos de nivel está mejor, ¿no? Un tipo de cambio un poco más sano para la economía, que no sea, o sea, nosotros empezamos un tipo de cambio, abrimos la economía, entonces hubo también un boom de importaciones, que eso te pega en todo el sector pyme, industriales que tienen un impacto de esos productos que vienen de afuera, y ya fue todo muy rápido, ¿no? Vos podés hacer algo de eso, pero tenés que darle un margen, una gradualidad para que las empresas se empiezan a adaptar a eso. Esto fue medio en shock, ¿no? Abriste la economía y con un tipo de cambio bajo, y bueno, eso fue, creo que eso se impactó, ¿no? en los datos de la industria más que nada. Así que bueno, o sea, está mejor el tipo de cambio y por eso creo que para adelante este esquema tiene que pasar a octubre, tiene que modificarse. En realidad el gobierno debería tener un banco central que esté comprando dólares para poder cumplir con las obligaciones que tiene y en dólares, ¿no? Y está claro que eso lo dejó de hacer por priorizar la desinflación, ¿no? Y la tasa de inflación. O sea, creo que se obsesionó con eso y se olvidó un poco de el resto, del crecimiento, ¿no? De que el Banco Central tiene que acumular dólares y apostaban a que iba a derrumbarse el riesgo país y demás. Entonces ahora con el resultado adverso sube el riesgo país, no vas a acceder al mercado del crédito y bueno, y tampoco tener reserva. Entonces es un escenario que el gobierno se metió solo quizás en un problema mayor, pero entiendo que es más viable este tipo de cambio que el que estaba a principio de año, que veíamos cómo subía la cuenta de servicio, arañando todos los argentinos que podían, se iban a Brasil, bueno, todas esas cuestiones que vimos al principio del 2025, ¿no? El incipiente diálogo con los gobernadores, ¿vos creés que puede generar algún tipo de modificación de ciertas políticas? Por ejemplo, los duros vetos que están generando la reacción de buena parte de los sectores gremiales. Yo creo que viene un poco la historia de Argentina, es indudable que tenés que tener una capacidad de negociar, ¿no? Porque en realidad si no el gobierno está solo y tampoco lo tiene en minoría, ¿no? O sea, creo que no queda otra mucha salida, ¿no? Diferente sería si hubiese sacado, no sé, 50% de los votos, bueno, y tiene capacidad de hacer las reformas que quiere por el Congreso, pero de hecho ya llegó con muy poco capital político, casi siendo un partido, recién tuvo representación en esta elección, en representación en todos lados, sino era parte de otros partidos, ¿no? El armado. Y necesariamente, sí, creo que tiene que abrirse, pero bueno, va en contra también del estilo, creo que lo que tiene que hacer tiene que ir en contra del estilo Milei, ¿no? Entonces hay que ver eso si se juega, ¿no? Porque estamos diciendo que hable de la micro y no tanto de la macro en la economía y que negocie, no choque y no y trate de acordar, que es algo que no lo vemos tanto, ¿no? A Milei había hablado del Pacto de Mayo, pero siempre es más acordar en lo que él cree que tiene que hacer, sino abrir al diálogo más, hacerlo algo más abierto y más genuino, ¿no? Entonces, indudablemente creo que está en una situación más de debilidad y no te queda otra que creo que negociar y tratar de sacar la máxima cantidad de normas, medidas, pero que sean sustentables en el tiempo y implica un acuerdo, ¿no? Con político, ¿no? Está. Amílcar, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un gran abrazo. Dale, un abrazo. Abrazo grande. Chao, Bueno, abrazo. bueno, pasó Amílcar Collante hablando un poco bueno, el escenario que quedó después de la elección.